Mis estimados, con mucho gusto les saludo esta noche y le pediría, antes de cualquier cosa, que pudiera usted meditar en las bendiciones de nuestro Dios a lo largo de esta semana, porque sé que nos ha dado la enorme bendición de tener a nuestra familia con nosotros. Dios también ha sido bueno y se ha preocupado por darnos los bienes materiales que necesitamos. También nos ha regalado salud. Nos ha regalado en este momento el tiempo para poder juntos meditar en la palabra de nuestro Dios. Y con estos aspectos en mente, yo quiero invitarle para que un corazón agradecido emane de usted y con gozo podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. Esta noche quiero compartir una de las historias que seguramente ha leído una y otra vez. Y es que cuando hablamos de Jesús, de su ministerio, podemos encontrar fácilmente más de 30 milagros que él realizó de manera impactante. Uno de ellos es el que quiero tomar esta noche para que juntos podamos meditar en esta lección, al mismo tiempo implementar en nuestra vida los aspectos necesarios para disfrutar más de lo que Dios ha preparado para nosotros. Esta noche, si usted desea seguirme, tomar su Biblia en el libro de Marcos capítulo 2. Está narrada una de las historias, uno de los milagros que tiene un impacto sobre uno de los personajes que tuvieron la oportunidad de vivir en ese ministerio de Jesús. Y dice de la siguiente manera: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, pero Jesús les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este hombre así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y es que, mis estimados, quiero que usted traslade su imaginación, su mente a este suceso. Nunca hemos visto tal cosa, pronunciaron las personas que atestiguaron este evento. Y es que Jesús predicaba en muchas ciudades a lo largo de su ministerio. Pero dice que cuando vino a Capernaum, se dirigió a casa. Jesús dijo en más de una ocasión que él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Esta casa a la que había llegado era la casa de Pedro, uno de los discípulos que fervientemente y constantemente estaba al lado de Jesús. Cuando la gente escucha que está en la casa de Pedro, dice la historia que entonces se juntan todos y querían ver al maestro, querían escucharlo. Jesús, sin problema alguno, sin objeción alguna, narra la historia que entonces se levanta y les empieza a predicar la palabra. Más de uno de los que estaba ahí había escuchado los milagros que Jesús había hecho en otros lugares. Sin duda alguna, más de uno buscaba algún beneficio que pudiera tener de ese ministerio del poder, mansedumbre y bondad de nuestro Señor Jesucristo.
Pero esta noche quiero llamar la atención a este grupo de amigos, lo vamos a denominar así, que se escucha que Jesús ha llegado a la casa de Pedro y entonces se unen los cuatro para ir por su amigo enfermo. Ese hombre estaba paralítico y estaba de alguna manera imposibilitado de moverse. Pero los amigos que escucharon que Jesús vendría no dudaron, quizá en este momento imagino que tomaron una cobija y cada uno cargaba una de las esquinas. Es decir, estos amigos tenían o son un ejemplo porque tenían un objetivo en común cuando escucharon el poder de Jesús. Y esto era poder usar el poder de Jesús para el bien de su amigo. Mis estimados, aquí yo quiero compartir una primera lección. Cuando los verdaderos amigos conocen de Cristo, no dude que más de uno va a actuar en nuestro favor. Por eso aquí tenemos una primera lección. Es importante evaluar qué tipos de amigos, qué tipos de personas son aquellas con las que nos relacionamos. Póngase a pensar usted si de esos 4 amigos que tenía el paralítico, 2 hubiesen creído en Jesús y 2 no hubiesen creído. Tal vez la historia no tendría el final que hemos leído, porque tal vez 2 se hubiesen propuesto ayudarlo, pero no hubiese sido suficiente. Sin embargo, este hombre paralítico se había rodeado de buenos amigos, sobre todo porque eran amigos, que en cuanto escucharon que Jesús estaba cerca, dijeron sin problema, nosotros te llevamos. Y es que, mis estimados, a lo largo de la vida vamos a enfrentar muchos problemas. Qué crucial e importante es rodearnos de personas que sean temerosas de Dios, que conozcan su poder, que estén dispuestos también a ayudarnos para acercarnos más a Él. Más de uno hemos leído la historia de Job, por ejemplo, que cuando está pasando momentos difíciles, se acercan los amigos, pero no se acercan para ayudarlo. Se acercan para decirle, no, si estás pasando esto es porque seguro cometiste pecado en esto y en aquello. Y en vez de impulsar, en vez de ayudar, empiezan a desmotivar. Sin embargo, en esta historia leemos la maravilla de la amistad. 4 amigos escuchan que Jesús ha llegado y ellos no dudan en llevar a su amigo enfermo a los pies de Cristo. Si usted es un buen amigo y sabe que alguien tiene necesidad, esta noche hay una lección. El único que lo puede ayudar es Cristo, pero tal vez el medio para llegar a Él sea usted. Bien valdría la pena evaluar y pensar cuáles de las personas que nos rodean tendrían una mejor vida si nosotros les ayudáramos a llegar a Cristo. En la historia dice que estos muchachos llegan con su amigo paralítico, ya habían ido por él a la casa, ya lo habían cargado, pero llegando a la casa donde está Jesús, encuentran un problema. La gente está tan apretada, la casa está a reventar, que no pueden ingresar por la puerta. Y es que aquí entonces viene una segunda lección, mis estimados. Más de uno decimos, sí, hay alguien que necesita de Cristo y yo le voy a ayudar. Y lo primero que vamos a enfrentar es un grupo de personas que no nos va a permitir avanzar en esa decisión. Y es que muchas veces nosotros nos proponemos avanzar en nuestra vida espiritual y decimos, voy a buscar a Cristo. Y más de una persona se nos interpone y dice, oye, ¿cómo vas a poner primero las cosas de Dios antes que tu trabajo? ¿Cómo vas a poner las cosas de Dios antes que a tu familia? Y mis estimados, muchas personas son una barrera que nos impiden llegar hasta los pies de Cristo. Estos jóvenes no fueron la excepción, porque cuando ellos llegaron, descubrieron que la casa estaba a reventar. Y es aquí entonces donde se presenta una necesidad. Dice que los amigos, los jóvenes que estaban ahí, entonces se subieron al techo. ¿De quién era la casa? Mencionaba al inicio del apóstol Pedro. Una persona que era llamada el hijo del trueno por su carácter tan explosivo.
Y es que si esta noche le pidiera, piense en una persona con un carácter explosivo, de esos que dan miedo, seguro estoy que usted tendría a alguien en mente. Piense por un momento que usted llega a la casa y es la casa de esa persona gruñona, enojona, y como no puede entrar sin permiso, usted se sube al techo. Más de una de las personas que leemos esta historia pudiéramos decir, no, yo no me atrevería. Pero con esto debemos aprender un tercer aspecto. Los jóvenes que acompañaban a este paralítico tenían un objetivo bien definido y estaban convencidos de lograrlo. Tal es así que en la historia dice que entonces los amigos no solamente se subieron a la azotea, sino que se atrevieron a hacerle un hoyo al techo para bajar a su amigo enfermo por ahí. Mis estimados, cuando nosotros nos trazamos objetivos espirituales, objetivos de crecimiento, no dude que más de una persona se nos va a oponer. Se va a interponer entre nosotros el objetivo, que en este caso era Cristo, que en este caso debe ser Cristo. Más de uno puede pararse y tratar de estorbarnos. Sin embargo, podríamos aquí decir, nos damos por vencidos o buscar alternativas como lo hicieron estos jóvenes, que subiéndose a la parte alta, sin tener miedo de aquella persona gruñona, gritona, se atrevieron a abrir un hueco en el techo. Y mis estimados, dice que entonces bajaron a este joven paralítico bien frente a Jesús. El texto 5 me llama la atención y yo quisiera volverlo a leer. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué gran impacto la fe de estos 4 jóvenes en la vida del amigo paralítico. Por eso nuevamente volvería a reiterar, mis estimados, bien valdría la pena evaluar qué tipo de personas nos rodean. Porque nosotros diariamente, ya sea en el trabajo, en la escuela, en los negocios, solemos relacionarnos con personas y a veces nos preguntamos por qué también caemos en desánimo, sabiendo que las personas que nos están rodeando tienen ese objetivo, desanimarnos. Sin embargo, mis estimados, este es un ejemplo de fe. Al ver Jesús la fe de ellos, quiere decir, mis estimados, que los amigos que habían llevado al enfermo eran amigos de fe. Tal es así que Jesús inmediatamente le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y hasta aquí podría parecer que la cosa había sido excelente. Habían podido vencer al primer grupo de personas que se oponían, habían podido hacerle un hoyo al techo. Pero mis estimados, la historia dice que entonces estaban sentados allí unos escribas. Y estos escribas solamente estaban murmurando y empiezan a cuestionar a Jesús. El milagro aún no estaba realizado. Viene un segundo grupo de personas para tratar de impedir el crecimiento, la mejora, el desarrollo, la transformación de este hombre paralítico. Y es que sé que más de uno de los que estamos aquí esta noche nos hemos esforzado, hemos tenido el ímpetu de decir, yo quiero ser transformado, pero las personas pareciera que se empeñan en lo contrario y por eso muchas veces nos desaniman, son obstáculos y cuando pareciera ser que lo estamos logrando, vienen los golpes más fuertes, porque ahora no vinieron de los curiosos que estaban en la puerta o de los que también estaban interesados en sanar. Viene este golpe de las personas que se decían ser los líderes espirituales. Y es que, mis estimados, aquí tenemos una lección más. Muchos de nosotros, cuando emprendemos el camino espiritual, vamos a encontrar gente que nos va a tratar de desanimar. Tal vez nuestra familia, los que se dicen ser amigos pero no lo son, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Y cuando pareciera ser que hemos rebasado ese grupo de personas, cuando empezamos a vislumbrar las bendiciones de nuestro Dios, y lo voy a puntualizar de la siguiente manera, tal vez usted ya se está eh, dando a la tarea con ese esfuerzo de decir, bueno, voy a ir, por ejemplo, a la iglesia. Y entonces llega a la iglesia, llega un grupo de personas
y oh decepción. Esas personas que debieran ser una ayuda se convierten en un nuevo reto, en un nuevo desafío y en una nueva barrera. Porque así hicieron estas personas que estaban cavilando a Jesús. Jesús, sin embargo, sabía, entendía lo que estaban pasando porque Dios tiene la facultad de leer nuestros pensamientos. Y entonces les dicen, miren, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Y mis estimados, yo no sé cómo se siente usted cuando ya le echó ganas una vez y se cayó, y le está echando ganas la segunda vez y otra vez vienen a tirarlo. Algunos decimos la tercera es la vencida y otros a la segunda ya no queremos nada. Es más, a la primera que nos pasa mal, ya no queremos nada. Este joven pudo haberles dicho, oigan, espérense, ¿no ven que quiero sanarme? O bien pudo haber dicho, no, ni Jesús va a poder sanar. Sin embargo, la historia es fantástica porque entonces Jesús le dice a este joven paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mis estimados, cuando está el momento más crucial, ya se opuso la gente. Seguro estoy que Pedro ya estaba muy cerca y tenían miedo de cómo iba a reaccionar por ese hoyo que habían hecho en la azotea. Pero pareciera ser que lo estamos logrando. Jesús ya le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y viene este nuevo golpe con los líderes religiosos diciendo ahí, interrumpiendo a Jesús. Muchas veces, mis estimados, humanamente caemos en desánimo, ya no queremos, ya no anhelamos, ya no somos capaces de confiar. Pero Jesús es puntual y le dice a este joven, levántate. Le da una orden, mis estimados. No le pregunta, no le sugiere, le da una orden y es, levántate. Póngase a pensar si este joven hubiese dicho, ay Jesús, pero ¿no estás viendo que estoy paralítico? Ayúdame. La orden de Jesús es simple y directa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Miren la respuesta de este joven. Entonces, él se levantó enseguida. Mis estimados, qué importante es tener en nuestra mente la obediencia. Cuando usted esté pasando por momentos difíciles y lea un mandato de nuestro Dios, obedezca. ¿Qué va a suceder después? No le corresponde a usted ni a mí, le corresponde a Dios. Y dice de manera puntual que este joven se levantó enseguida. No titubeó, no se puso a preguntar y tampoco se puso a presumir. ¿Qué importancia nos deja este verso? La obediencia es crucial cuando Dios está trabajando en nosotros. Cuando usted tome la palabra de Dios y descubra que hay nuevas órdenes, enseñanzas, no dude que si usted lo obedece, buenos y mejores resultados vendrán a su vida. Y este joven dice que entonces se levantó, tomó su lecho y salió delante de todos ellos. Mis estimados, Dios le estaba dando una orden. Eran palabras puntuales que de alguna manera le iban a servir para sanar. Voy a ejemplificarlo. A veces tenemos una enfermedad y a veces la enfermedad es terminal y pedimos ayuda y Dios nos muestra en su palabra que debemos dejar muchas cosas que nos hacen daño. Es una orden, mis estimados. Quien tiene el valor de decir si es la orden de Dios, yo la obedezco y la cumplo, no dude que las bendiciones le alcanzan pronto en su vida. Pero muchas veces la desobediencia de Señor, pero no estás viendo que estoy tirado, ayúdame, ¿cómo quieres que me levante? Y pareciera ser que nosotros podemos corregir o sabemos más que nuestro Dios. Mis estimados, esta noche, como penúltima lección, quiero decirle, la obediencia es crucial para el crecimiento espiritual. Tome la palabra de Dios y sea obediente a ella. Y dice entonces que ese joven se levantó, tomó su lecho y salió de ahí. Mis estimados, Jesús tenía un objetivo y se cumplió. Era necesaria la ayuda de esos 4 jóvenes, la participación con fe. Hoy le puedo decir, Jesús tiene un propósito para su vida, para su familia.
qué importante es filtrar a las personas que nos rodean, porque bien pudieran ser un empuje, una ayuda en este crecimiento, en esta transformación, o bien también encontraremos gente como la que estaba en la puerta y como los líderes, que en vez de ayudarnos a crecer, atentan contra este crecimiento. Por eso, mis estimados, esta noche yo quiero decirle dos cosas. Cuando usted lea la palabra de Dios, tómela y obedézcala conforme a lo que Él nos pide, porque de ese modo grandes bendiciones vendrán a nuestra vida. Y al mismo tiempo, mis estimados, cuando usted haga las cosas, hágalas con fe. Y así como ese joven que era paralítico pudo ser sanado, no dude que las necesidades que presente ante nuestro Dios pueden ser saldadas. Gracias por habernos sintonizado esta noche y que nuestro buen Dios le bendiga donde quiera que vaya.